Buenos días, Iglesia amada del Señor, muy buenos días a todos. Los redimidos, los santificados, los justificados, solo por gracia, por esa gracia incomparable y por sobre todas las cosas inmerecidas que Dios derramó sobre nosotros para hacernos hoy su iglesia. No gratuitamente, para nosotros sí no tuvo costo, pero para Dios tuvo un costo muy grande. Por eso debemos apreciar lo que tenemos, debemos valorar tremendamente todo lo que tenemos a causa de la gracia de Dios que un día decidió desde la eternidad pasada elegir a un grupo de personas que aún no habían siquiera nacido porque no había ninguna obra iniciada de Dios, pero ya estábamos elegidos y predestinados por ese Dios soberano, ese Dios de amor, que de no haber ejercido esa acción, toda la humanidad hubiera sido condenada al infierno, cosa que algunos no entienden aún, pero ya lo van a entender. Califican a Dios de injusto, porque salvó a unos pocos, según dicen, eligió a unos pocos y dejó que el resto muriera. Ya van a entender. Iglesia amada, grupo de santos y pecadores, hoy vamos a ver algo sobre la obra de Cristo en nuestro favor, continuando con la temática que venimos anunciando ya desde hace unas cuantas semanas acerca de esta gracia que nos tocó. Y estamos movidos por el Espíritu Santo de hace, les decía, varias semanas a tratar sobre este aspecto fundamental de la salvación, que es la maravillosa, preciosa doctrina de la justificación. La justificación es ese hecho de Dios portentoso que nos declara justos cuando aún todavía somos pecadores, pero estamos declarados justos por la obra de Cristo en la cruz. Y el título de este mensaje es Cristo quebró el poder del pecado. Es un título que le da la versión NTV, la traducción NTV de la Biblia, a este capítulo 6 de la carta a los Romanos, que es sobre lo que vamos a hablar hoy. Voy a hablar del capítulo 6 de Romanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. La Reina Valera 60 tiene como título Muertos al pecado, pero yo creo que Cristo quebró el poder del pecado es mucho más acertado como título, porque es de lo que habla precisamente todo este tramo de la carta a los Romanos, desde el versículo 1 al versículo 14, y es un tema fundamental y es el corazón de este capítulo. Pablo, desde el versículo 1:21, desde el capítulo 1, versículo 21, hasta el capítulo 5 de su carta, nos viene hablando de la justificación por la sola fe, explicando abundantemente todo lo que tiene que ver, cómo se produce, cómo Dios obra para justificarnos de esa manera por medio de la fe sola. Y a partir del capítulo 5 nos muestra el fruto de toda esa obra maravillosa que es la justificación por la obra de Cristo. Es sin duda un tema fundamental que comienza con la elección incondicional, como les decía,
y soberana de Dios en la eternidad pasada. Y continúa, ¿dónde? ¿Dónde lo podemos ver en la Biblia eso? En el llamado Ordo Salutis, orden de la salvación, que está magistralmente expresado por Pablo en el capítulo 8 de Romanos, capítulos 30, 31, versículos 30, 31. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, estaba seguro ya de que la obra terminaba en la justificación, después de ir paso por paso en cada uno de los pasos que hacen a la salvación, termina en nuestra glorificación, en nuestra total y absoluta liberación eterna del poder del pecado sobre nosotros. Y no por nosotros, sino por la obra de Cristo en la cruz, porque fue Él y no nosotros el que quebró el poder del pecado en nosotros. Nuestro pastor Raúl estuvo hablando en lo referente a esta etapa fundamental de la salvación y habló de temas fundamentales que creo que yo no sé si anotan ustedes o no anotan, si toman nota o no toman nota para repasar después lo que se habla aquí desde este púlpito. Habló de redención, habló de predestinación, de justificación. Y en esta última etapa que vino dando de la serie Santos y Pecadores, habló de ¿qué? Habló de gracia y paz. Gracia y paz, en eso se centraba el mensaje. Y es de lo que habla Pablo y como termina Pablo en el versículo 14 de este capítulo 6, su escritura. Vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 6. Se pregunta Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Subraye la palabra andemos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Subraye la palabra consideraos. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Repito, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar. Padre nuestro, nuestro bendito Señor y Rey, te damos gracias, Padre, por este nuevo día que permites que estemos reunidos como iglesia, Señor, como un grupo de tus redimidos, tu pueblo justificado por la sola fe, Señor, por la obra maravillosa, incomparable e irrepetible de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en nuestro favor. Gracias, Padre, te damos por esto. Gracias por tu amor inmerecido a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque esa gracia nos sostiene cada día para alabarte como hemos hecho hoy, para bendecir tu nombre, Señor, para glorificarte, para llevar toda la gloria a ti, porque solo tú la mereces. En lo personal, Padre Santo, en este momento te pido tu asistencia, Padre, para que tu palabra sea proclamada de la manera que tú quieres. Que no sean palabras de hombre, Señor, sino que sean palabras de tu sagrada escritura, que salgan, que se muestren, que calen hondo en los corazones de aquellos necesitados, Señor, que sean palabras de exhortación, sean palabras de consuelo, sean palabras de edificación, que sean alimento puro, que sean agua limpia, que limpie sus cuerpos y sus almas del pecado, Señor. Padre Santo, háblanos en este tiempo y ayúdanos a saber lo que significa santificarnos, Señor. Ayúdanos a comprender qué significa la obra de Cristo en la cruz, hecho una sola vez y para siempre en nuestro favor, para que nosotros podamos andar en vida nueva, considerándonos, Señor, muertos al pecado. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, versículos 1 y versículo 2 del capítulo 6. ¿Qué diremos entonces?, se pregunta Pablo. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? La enseñanza de Pablo aquí y hasta Romanos 8:39 consiste en cómo Dios produce justicia verdadera en el creyente, justicia verdadera y justicia perdurable en el creyente. Pablo comienza con una pregunta retórica. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que si la vamos a responder sintéticamente, así rápidamente, la respuesta es un rotundo no. Pero Pablo va más allá y es más vehemente y enfático y se responde a sí mismo: en ninguna manera. Esto es decir, por supuesto que no, eso sería absurdo. Esta expresión ocurre 14 veces en la carta, en todo el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo. Y 10 veces ocurre en esta carta, en la carta a los Romanos, para que tengan una estadística. Esta es una afirmación muy, muy enérgica y va en contra de todos los que piensan de esa manera, que se puede perseverar libremente en el pecado para que abunde la gracia de Dios. Esto es un soberano disparate. Esto lo digo yo, no lo dice la palabra de Dios. Pero como el ser humano está habituado al pecado por la concupiscencia de su carne, todos nosotros estamos enfermos de concupiscencia, nuestra carne está corrompida. Fácilmente concluye que si estamos bajo la gracia y ya no más bajo la ley, dale para adelante, no más adelante con los faroles, como decía el dicho, y vamos a seguir pecando. Así la gracia de Dios se manifiesta abundantemente y Dios se glorifica en gran manera perdonándonos nuestros pecados y nuestros desvíos, nuestras aberraciones. Así Él hace abundar su gracia. ¿Acaso no fuimos ya justificados
Y esta es la pregunta que hasta yo me he hecho. Hasta yo he pensado de esa manera y yo creo que muchos de ustedes, si no todos, han pensado alguna vez de esta manera. Dios perdona, Dios es bueno. Sí, Dios perdona, Dios es bueno, pero Dios disciplina también. Y esa disciplina muchas veces nos lleva a la muerte física. Hasta ahí llega Dios. Así que no juguemos con la gracia, hermanos. Sabiendo esto, Pablo argumenta que a pesar de su pasado, cada uno de los justificados, cada uno de nosotros, experimentará un proceso de santificación gradual en su vida personal, una vez convertido, tal como había escrito a los Corintios, en 1 Corintios 6, 9 al 11. Les voy a pedir que me acompañen ahí. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que nadie que continuara con su vieja vida, tal como antes de conocer a Cristo, sería realmente una persona justificada, por lo tanto no sería una persona salva. La salvación, la redención y la expiación tienen un efecto en nuestras vidas, que es darnos la vida espiritual. Y esa nueva vida, por eso le decía, subrayen la palabra andemos, subrayen la palabra consideraos, porque eso es lo que tenemos que tener nosotros, una consideración de nosotros mismos en nuestra propia mente, de que estamos en una nueva vida, somos una nueva criatura en Cristo Jesús por su obra en la cruz. Entonces, si nosotros fuimos justificados por Dios, es por Él. Y si por la fe alcanzamos esa justificación, debemos creer que así es y que no podemos seguir viviendo en pecado. Y comienza su alegato Pablo sobre la santificación con el argumento de que a pesar de su pasado, todos los que han sido justificados por Dios experimentarán santidad en su vida personal. Santidad en su vida personal, todos la experimentaremos. Esto quiere decir que aunque no de forma automática, no sin esfuerzo, pero irán cambiando cada uno sus antiguos hábitos pecaminosos para entrar en un proceso de santificación gradual, de limpieza gradual de nuestro pecado, de nuestra concupiscencia. Poco a poco esto nos llevará a aborrecer el pecado como Dios lo hace, pero si crecemos espiritualmente. Si nos quedamos esperando, como hacía una persona que yo conocí, le decíamos con mi esposa: ¿cuándo vas a dejar de fumar? Y cuando Dios quiera, cuando haga su obra, yo voy a dejar de fumar. Y ya vemos que uno se autojustifica siempre del pecado. Siempre se autojustifica de su pecado. Y carga las tintas sobre Dios, sobre el Espíritu Santo que tiene que hacer la obra, porque ya tengo el Espíritu Santo, entonces Él es el que me tiene que hacer la obra para santificarme. La santificación, hermanos, es un ente bipartito que tiene tanto que ver con Dios como con nosotros. Tiene dos patas, y una parte de la obra la hizo Dios ya, de principio a fin. Y ahora la otra parte nos toca a nosotros.
Si no, la Biblia no estaría llena, abundada, con frases como andar de determinada manera, limpiarnos de esto, no hacer aquello, cuidarnos de tal o cual cosa, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si fuera de Dios, de parte de Dios, que esto lo realizara como si fuéramos un robot o un muñeco, el cual Él nos limpiara y nos lustrara, esto no estaría en la Biblia. Esto es una parte que Dios se propone hacer con nosotros y no solo en nosotros. En nosotros ya ha hecho lo suficiente, lo necesario. Ahora, de aquí en más, nos toca a nosotros. Pablo pone como argumento contundente su propia vida como fariseo, celoso, perseguidor de la iglesia. Pablo puede enfrentar y rebatir con este argumento cualquier crítica. Y él ya había enfrentado críticas acerca de esta doctrina de la justificación, la cual, decían, alentaba a los convertidos a pecar y a seguir pecando por la libertad que les daba en Cristo. Al ya estar justificados, le decía a Pablo, vos lo que estás haciendo es incitarlos a pecar, porque decís que Dios los justificó, entonces ya no tienen ninguna deuda legal por el pecado. Pero veremos que no es así. Vamos a ver el antes y el ahora. La diferencia entre el antes y el ahora la podemos explicar diciendo que el hombre salvo, nosotros, supongo que todos, el hombre salvo está viviendo en dos realidades, entre dos realidades. Su antigua naturaleza de pecado, como hijo del diablo, y su nueva naturaleza en Cristo como hijo espiritual de Dios. El diablo y Dios. Para mí la izquierda es el diablo y la derecha es Dios. En todo sentido, en mi vida también. Antes, tal como leemos en Efesios 2:1, Dios nos dio la vida espiritual cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo para hacer los deseos de la carne y siendo enemigos de Dios. Pero ahora en Cristo la cosa es diferente, porque el Espíritu Santo es un guardián que nos advierte junto con nuestra conciencia lo que es lícito y lo que no. El Espíritu Santo no nos impide pecar, nos advierte. Nos advierte, hermanos. Es una alarma que trabaja con nuestra conciencia. Esto no impide que elijamos pecar igualmente, pero es una advertencia a la que debemos prestar atención, mucha atención, mucha atención. Vamos a continuar en los versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados junto con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Alegando Pablo, a través de la analogía del bautismo, que es un símbolo, todos hemos sido bautizados en Cristo y en su muerte, es decir, nos identificamos con Cristo y en esa condición, la condición de muerto. Esto significa que nuestra vieja naturaleza queda cautiva de esta condición, muerta y sepultada, para así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos y andemos en vida nueva. Y esto último es lo importante. Resucitamos en el bautismo, que es un símbolo para andar. Para andar es un verbo, es una acción, para andar en vida nueva. Una vez regenerados, redimidos y justificados, comenzamos a transitar por un camino estrecho, muy estrecho, pero seguro. ¿Saben por qué? Porque ya Cristo lo recorrió por nosotros. En 1 Pedro 2:21 dice,
Pedro dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo ya transitó este camino y es importante porque Pedro está hablando aquí de un aspecto fundamental de la santificación, que es el vivir en sujeción al Señor. Como siervos obedientes, utilizando aquí un argumento que se parece mucho al de Pablo. Él dice, Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Conclusión, nuestra nueva vida es de total libertad en Cristo, siguiendo el camino de la sujeción y obediencia a Él. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer nosotros siempre está condicionado por nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza es de pecado. Si yo no me guío por Cristo, si no sigo los pasos de Cristo, voy a caer en pecado. Porque somos hechura suya, dice Pablo en Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, tenemos que andar, eso es algo que nos toca y nos corresponde a nosotros. No esperemos que Dios haga lo que nosotros debemos hacer. Porque si fuera que Dios va a hacer lo que yo tengo que hacer, Dios, como nos decía nuestro pastor Raúl la vez pasada, cuando nos salvó nos hubiera quitado totalmente el pecado. Hubiera sido fácil para Él. Pero Él quiere que las cosas sean así y que nosotros aprendamos lo que es el pecado, aprendamos lo que es luchar contra el pecado, para que una vez liberados nosotros podamos alabar a Dios, darle gloria a Dios, porque eso de ser liberado totalmente del pecado debe ser una cuestión tremendamente, no sé, pero gozosa, algo precioso. Versículos 5 y 6. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La NTV dice, y me gusta mucho más porque lo expresa de una manera más entendible y para mí más precisa, dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Me gusta muchísimo más esta versión. Fuimos unidos a Cristo en su muerte, es decir, morimos también nosotros cuando Cristo murió, pero confiamos en su promesa de que en esta unión nosotros resucitaremos como Él resucitó. También a vida nueva. Esto es con un nuevo carácter que nos permite ahora decir no al pecado. En la traducción de la Reina Valera 60 dice, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido. Hay un problema con esto que es el siguiente. Nosotros no somos aniquilacionistas. El cuerpo del pecado para nosotros no puede ser destruido jamás. No puede ser destruido porque nos destruiríamos a nosotros mismos. Este es el cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado en ninguna manera puede ser destruido, pero sí el pecado en el cuerpo por la obra de Cristo, porque pierde todo su poder sobre nosotros. Y el resultado es, ya no somos más esclavos del pecado, lo cual no significa que estemos impedidos de pecar, de entrar de vuelta a la jaula donde estábamos voluntariamente, porque nos gusta el pecado.
Como decía antes, el cristiano al ser regenerado va experimentando un gozo que va en aumento por su salvación y por la libertad que tenemos en Cristo, a la vez que va desarrollando una cosa muy importante que en Gálatas 5 nos dice Pablo, el fruto del Espíritu. Todo aquel que es de Cristo tiene el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo fructifica en nosotros, debe fructificar cuando alimentamos, porque es como una planta que si no la regamos queda ahí. A la vez que desarrolla el fruto del Espíritu, lo cual hace que veamos el pecado por lo que es en su realidad, una transgresión grave a los mandamientos de Dios y una afrenta muy grave hacia su carácter y su santidad. Aquel que realmente ama a Dios reconoce la realidad de que fueron sus pecados los que llevaron a nuestro Señor Jesucristo ahí, a una cruz como esa. Y si realmente ama a Cristo, se va a cuidar de pecar. Se va a cuidar de crucificarlo de vuelta, porque el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Y vamos a ver la importancia que tiene esto en este capítulo 6. Aquel que realmente ama a Dios, entonces dijimos que trata de evitar a toda costa el pecado y el pecar de forma deliberada. Pero si lo hiciera, si pecara de forma deliberada y grave, como lo hizo David, por ejemplo, perdería inmediatamente el gozo de esa salvación que Dios nos da. Es lo primero que ocurre. Y en el Salmo 51:12 escribe David, devuélveme el gozo de mi salvación, es un grito de angustia a Dios. Devuélveme el gozo de tu salvación, dice David. Él estaba destruido espiritualmente por lo que había hecho, había quedado muy herido, pero no iba a recibir el perdón de Dios sin antes confesar su pecado, para lo cual se tardó bastante. David se tardó bastante y tuvo que mediar un profeta. Yo creo que todos la sabemos a la historia ya de Natán cuando fue a confrontar a David por su pecado. Porque Dios estaba más interesado en perdonar a David que David de ser perdonado por Dios, lamentablemente. Así que hermanos, ninguno de nosotros está libre de caer en pecado ni de zambullirnos tampoco deliberadamente en él, como hizo David, porque nadie puede decir que ya no peca. Dice Juan en 1 Juan 1, del 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No se puede esconder el pecado, hermanos. Y continúa Juan en 1 Juan 2:1 y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que el tema del pecado no es que queda librado de nosotros y quedamos imposibilitados de pecar. Estamos totalmente libres en Cristo, tanto como para pecar como para hacer lo bueno. Eso se llama verdadero libre albedrío que Dios nos devolvió después de habernos salvado, cosa que perdimos con la caída de Adán, cosa que se niegan muchos evangélicos siquiera a reconocer que el hombre no tiene libre albedrío, el hombre natural perdió el libre albedrío, no lo tiene. Y si no es devuelto de parte de Dios por la regeneración, seguiría siempre con su naturaleza pecaminosa, yendo para el lado de los tomates, como les digo siempre, agarrando para cualquier lado menos buscando a Dios para hacer su voluntad. Entonces, alabado sea el nombre de nuestro Señor, que como nuestro sumo sacerdote vive para interceder por los suyos, porque sabe de nuestra humana debilidad,
y sabe que este comportamiento pecaminoso nos seguirá, nos acompañará a todos nosotros hasta la misma tumba. No será antes que nos libremos del pecado, no será antes. Únicamente en la gloriosa etapa esa de la glorificación, cuando estemos unidos a Cristo en cuerpo y alma, seremos una persona nuevamente totalmente liberada del pecado. Mientras muramos en esta tierra y nuestra alma y nuestro espíritu vayan con Dios, nos faltará aún el cuerpo. Nos faltará aún el cuerpo. Por eso dice la Biblia, aunque muchos se niegan también a establecer esto que es así, que la salvación es un proceso, que estamos en un proceso en el cual, si bien somos regenerados automáticamente y de una sola vez e instantáneamente, somos salvados instantáneamente y justificados instantáneamente, nuestra salvación se va a completar cuando nuestro cuerpo se una a nuestra alma. No antes, porque la persona es cuerpo y es espíritu, es cuerpo y alma. Versículos 7 al 11. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. El hecho de haber muerto hace que nuestra condición legal sea la de justificados. El hecho de haber muerto hace que nuestra condición legal sea la de justificados. Porque el muerto ya no puede pecar. Lo ha dicho Pablo. Por tanto, queda totalmente liberado de su responsabilidad legal ante Dios. Por otro lado, la muerte de Cristo y su resurrección quiebra para siempre el poder del pecado en nosotros. Amén. Ahora, ¿qué significa que Cristo murió al pecado si Él nunca tuvo relación con el pecado? ¿Qué significa esto? Pues quiere decir lo que mencioné recién. Esto tiene dos partes. La primera, que al morir quebró para siempre el poder del pecado por cuanto satisfizo totalmente las demandas de Dios por el pecado en nosotros. Ya fuimos justificados y su obra fue totalmente completa y nuestra fe, si está puesto en eso, en esa obra, estamos justificados. Segundo punto, como en su muerte quebró el poder del pecado sobre los que somos suyos, y esto es para siempre, y esto es importante, es para anotar y es para tenerlo aquí guardado, su muerte ya nunca tendrá que repetirse. La muerte de Cristo fue una sola vez y para siempre. Y ahora les voy a leer uno por uno los versículos que atestiguan de esto en la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estamos con una comisión que es predicar el Evangelio. Y hoy el mundo, que se dice religioso, ahí afuera es católico romano. Y ellos sacrifican a Cristo todos los domingos. Entonces hay que conocer, tenemos que sabernos de memoria estos versículos. Hebreos 7, 26 y 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 9, 12 y 28. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 10, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ahora viene Pedro, en 1 de Pedro 3, 18 dice, porque también Cristo padeció
una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La enseñanza clave aquí es que la muerte de Cristo y su resurrección quebraron para siempre el poder del pecado en nosotros, abriéndonos el camino a la santificación. Nos abrió la puerta y ahí está, dice, el camino por el que tienen que andar. Y esto es un camino de lucha entre nuestra vieja naturaleza y la nueva heredada por Dios y por la regeneración que obró en nosotros. En el versículo 11 de Romanos 6, nos encontramos con la sentencia de Pablo, que lo voy a leer en la versión nuevamente NTV, que dice así: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por el poder de Jesucristo. La Reina Valera dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son muy similares. Así también, no hay palabra que no tenga un significado profundo en la Biblia. Y cuando Pablo las emplea muy perfectamente. Y dice: así también implica la importancia de que los lectores de esta carta entienden cabalmente lo que acaba de explicar Pablo, esto que acabamos de leer recién, de explicar recién y de entender, espero yo, recién. Es una verdad absoluta que sin entender esto, que el poder de Cristo al morir y resucitar quebró el poder del pecado en nosotros. Si no entendemos esto, todo lo que sigue de la carta no tiene sentido, no tendría sentido. Hay una palabra clave en el texto, como les decía yo, que es consideraos, lo que expresa una confianza absoluta y sin reservas de lo que ya sabemos que es una verdad. Esta es una confianza de corazón que afecta a las acciones y decisiones del creyente, porque lo que eres determina lo que haces, y lo que crees determina lo que haces, porque lo que crees es lo que eres. Esta verdad es que debemos considerarnos muertos al poder del pecado en nosotros. No muertos al pecado, el pecado lo tenemos ahí. Y nosotros no estamos muertos al pecado en ese sentido, estamos muertos al poder del pecado sobre nosotros. El pecado no va a ser así: vení, que te voy a dar de eso que tanto te gustaba. Y yo le puedo decir no, ahora. Pero también le puedo decir sí, ¿no? Cuando más desviado, voy a aclarar esto último con ejemplos prácticos para entender lo que Pablo nos pide. Aquí del versículo 12 hasta el 14, los últimos versículos, los últimos 3. Cuanto más desviados estamos de un objetivo, más dura va a ser la corrección o más difícil va a ser la corrección. Porque si nuestra carne lleva mucho más tiempo acostumbrándose a lo malo, se le hace más difícil romper el hábito que crea esto. Nuestro cuerpo crea hábitos. En nuestro cuerpo se crean hábitos, muchos hábitos malos. Debemos ser conscientes de que el pecado habita y ha corrompido totalmente hasta la médula de nuestros huesos, nuestra vieja naturaleza. Esto es lo que Santiago llama nuestra concupiscencia, que nos lleva a mirar con agrado e interés las tentaciones. No las miramos a las tentaciones muchas veces así: qué porquería. No, las miramos detalladamente, hasta nos gusta a veces observarlas. Y eso hace que la curiosidad mató al gato, dice, ¿no? Que cedamos a ella, y cuando caemos en pecado lo que resulta, según Santiago, es la ruptura de la comunión con Dios. A esto él llama la muerte. Da a luz la muerte, dice Santiago. Tal como dice el refrán, el corazón del problema es un problema del corazón, no hay ninguna duda, porque aunque nos cueste admitirlo, nosotros, hermanitos, pecamos porque queremos. Cada uno de nosotros peca porque quiere ahora, porque nuestra vieja naturaleza nos lleva a eso. Pecamos porque somos idólatras, dice Pablo, va mucho más allá.
Yo por ahí me dicen que soy duro a veces, pero Pablo va mucho más allá. Pecamos porque somos idólatras. En la carta a los Corintios, en primera a los Corintios 10, él se explaya, no vamos a leer porque no nos vamos a ir más. Yo me quedaría igual, no tengo ningún problema, pero el título de la Reina Valera del capítulo 10 de primera a los Corintios dice amonestaciones contra la idolatría. Y nosotros, hermanos, pecamos porque somos idólatras. Somos idólatras, idolatramos el pecado. Y dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis de vuestros padres, que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y sigue enumerando muchas cosas Pablo y dice en el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Repito, ni murmuréis como muchos de ellos murmuraron. Ahora les voy a explicar por qué repito esto. Y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Una vez más es algo que nos corresponde a nosotros. Es algo que debemos, un camino por el cual debemos andar. No por el camino de la idolatría, que la idolatría no es tener una estatuita de un santo y prenderle una vela, ¿no? La idolatría es todo aquella cosa que ocupe o intente o quiera ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Y el pecado es el ídolo perfecto que tenemos, el que nos sigue a todos lados. Entonces, ¿cómo tratar con nuestra carne? ¿Qué hago yo para tratar con nuestra carne, con nuestra vieja naturaleza? ¿Cómo hacemos para subyugar nuestros deseos y pensamientos para llevarlo, como dice Pablo, en 2 Corintios 10:5, a la obediencia a Cristo? ¿Cómo hago? Porque nuestros pensamientos son los que nos llevan a pecar. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, primero debemos entender que, como decíamos hoy, hay dos naturalezas conviviendo dentro nuestro. Y ambas están muy vivas y muy activas. Cuando yo hablo de que muertos al pecado, estamos muertos al pecado, pero nuestra vieja naturaleza está muy viva. O sea, nos debemos considerar, por eso les decía, consideraos muertos al pecado, porque nuestra vieja naturaleza está crucificada, pero lucha denodadamente por desclavarse de esa cruz en la que está puesta para influir sobre nosotros y llevarnos a pecar como antes. Y nuestra nueva naturaleza, si no la alimentamos, porque muchas veces somos reacios a caer en las cosas de Dios, a entrar en las cosas de Dios más que a caer, a entrar en las cosas de Dios, a escudriñar las cosas de Dios, a querer vivir en las cosas de Dios, nuestra vieja naturaleza va ganando fuerzas y nuestra nueva naturaleza queda ahí. Estas dos naturalezas, si somos verdaderos creyentes, estamos seguros que contamos con la guía y el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para fructificar en el plano espiritual, que es nuestra nueva naturaleza. Pero también existe una gran responsabilidad de parte nuestra. Y Dios, le vuelvo a repetir, no hará lo que nos toca hacer a nosotros, que es ni más ni menos que la exhortación de Pablo en los últimos 3 versículos. 12 al 14. Dios ya hizo en nosotros, como les decía hoy, toda la obra de principio a fin. Nos redimió, nos justificó y además nos adoptó hijos suyos y nos hizo juntamente con Cristo coherederos
coherederos de todo lo que Cristo posee. Nosotros somos coherederos. Entonces, hermanos, aleluya y gloria a Dios por esto. Porque esto no merecemos, no solo que no merecemos, sino que aún después de haberlo recibido, seguimos sin merecerlo, porque no somos obedientes. Pero la otra cara de la moneda, que es la santificación, Cristo nos abre la puerta y espera que nosotros ya nos consideremos muertos al pecado y andemos en vida nueva siguiendo el camino que Él nos trazó. Pero nosotros, como personas que somos, tenemos que trabajar para esto en 3 aspectos. Nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Son 3 aspectos que como personas, que todas las personas tienen estos 3 componentes, junto al poder del Espíritu Santo podemos dominar nuestra vieja naturaleza. Podemos doblegar a ese viejo hombre, nuestra vieja naturaleza carnal vendida al pecado, como dice en Pablo 7, porque estamos vendidos al pecado. Yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago, porque hay una ley, Pablo, en sus miembros que lo lleva al pecado. Y nuestro cuerpo, lamentablemente, nos va a llevar siempre, nos va a tentar y nos va a querer arrear para el lado del pecado. Voy a ilustrar esto con un ejemplo. Cada uno de nosotros, quien más, quien menos, ha tenido antes de llegar a ser creyente algún hábito pecaminoso que lo ha dominado, alguno que otro. Algunos han sido fumadores o grandes fumadores, otros han sido tomados y han sido esclavos de la bebida, tal vez, otros de drogas, otros de juegos de azar, otros de la lujuria que los lleva a fornicar, a adulterar, etcétera, etcétera. Como dice Pablo en Gálatas 5, los frutos de la carne, ya los vamos a leer. Yo he conocido a muchos que hoy son creyentes y la mayoría han dejado sus vicios. Hay muchos que aún siendo creyentes siguen fumando porque les parece que eso no es un hábito que debieran dejar o no es un hábito pecaminoso. Pero déjeme decirle una cosa, que aunque la Biblia no diga que fumar es pecado, usted ya lo sabe, su Espíritu Santo y su conciencia se lo dicen. Y si no deja de fumar, porque esto es el templo del Espíritu Santo, lo está destruyendo con el cigarrillo, no deja de pecar porque usted no puede tener dominio propio, no puede alcanzar dominio propio. El dominio propio es el 9º elemento que compone el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Usted no tiene dominio propio y posiblemente el resto de los componentes del fruto del Espíritu estén muy bajos en su vida también. Posiblemente. Gálatas 5, 19 a 21 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, en las cuales yo agrego murmuración. Porque muchas veces nosotros tal vez tenemos controlado la mayoría de estas cosas que describe Pablo aquí, pero somos ávidos para murmurar, para hablar del hermano cuando no está, y para desarrollar esa conducta y contaminar a otros con eso. No lo hagamos, hermanos. Y estoy diciendo, emplea la palabra fortalecido. El viejo hombre y nuestra vieja naturaleza se fortalece, como igual que nosotros podemos ir a un gimnasio para hacer fierro, para hacer gimnasia, para ir fortaleciendo nuestros músculos, fortaleciendo nuestro cuerpo.
De la misma manera, el viejo hombre y la vieja naturaleza se nutre y se fortalece con el pecado, porque la gimnasia del pecado es la que va fortaleciendo al viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza. Esa gimnasia que lo va fortaleciendo, si nosotros no la contrarrestamos, porque Pablo dice que se oponen entre sí, el fruto de la carne y el fruto del espíritu se oponen entre sí, pero yo le tengo que ganar como espiritual a mi ser carnal. Pero si no leo la Biblia, si no estudio, si no quiero conocer más de Cristo, más de Dios, si dedico mis tiempos a navegar por las redes, cuando digo que no tengo tiempo, pero tengo tiempo para navegar por las redes, yo también me meto en Facebook y veo lo que publican los hermanos, muchos de ellos. Entonces no pueden decir, como decía Piper, no puede decir que no tienen tiempo para Dios. Ese tiempo que malgastan en las redes, y discúlpenme, muchas veces publicando tonterías, les haría mucho bien y mucho provecho de usarlo para desarrollar su nueva naturaleza espiritual, para poder ir derrotando al viejo hombre que lo lleva a pecar. Y habrán notado que yo no hablé del tema pornografía, por ejemplo, que es lo que tenemos más a mano, que es lo que más habitualmente los hombres y las mujeres caen, porque las mujeres también miran. Pero no importa eso, no importa el pecado que sea. Para mí el más grave de los pecados que podemos cometer es la murmuración, porque divide la iglesia, hermano. Divide la iglesia. Yo estuve discutiendo con un hermano que ya no se congrega. Y no paró de murmurar desde que comenzamos a chatear hasta que yo corté, porque no lo podía convencer de que lo que estaba haciendo estaba mal. Era pecado contra Dios. Y la omisión estaba en él, el problema estaba en él, no en el otro del quien despotricaba y hablaba cosas malas. Entonces, hermanos, cuando nos alejamos de esto, nos volcamos al pecado. Nos volcamos a hacer cosas que no corresponden. Nos volcamos a la idolatría, a abrazar nuestras viejas concupiscencias con las que fuimos fortaleciendo ese viejo hombre y no fortalecemos nuestro nuevo hombre espiritual. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar la lucha? El viejo hombre, nuestra vieja naturaleza va a ganar siempre la lucha porque nuestro nuevo hombre no quiere crecer. No puede crecer porque no lo alimentamos. Si permanecemos en inmadurez espiritual y desconocimiento de la palabra es por desinterés, no hay otra excusa, no hay excusa. Ya que no tenemos excusa de no empaparnos de la palabra de Dios, ¿qué impedimento tenemos? Hoy las autoridades, no va a pasar mucho tiempo, en que las autoridades nos van a prohibir leer la Biblia, tener una Biblia, como ocurre en otros lugares en el mundo. Hoy tenemos toda la libertad para leerla y no lo hacemos. Y dice que no hay cosa que se anhele más que aquello que se ha perdido. Cuando perdamos la posibilidad de estar con la Biblia, con la palabra de Dios, ahí la vamos a anhelar, ahí la vamos a llorar. Entonces ahora, hermano, que la tenemos, leámosla. Y no solo leámosla, hagámosla nuestra, hagamos crecer nuestra fe a través de la palabra de Dios. Aprendamos a amar a Cristo conociéndolo y no lo podemos conocer si no leemos su palabra. El que me ama, mis mandamientos guardará, dice el Señor. ¿De qué manera lo amamos? ¿Cómo vamos a guardar sus mandamientos si no lo conocemos? Le compartí al pastor Eduardo hace ya mucho tiempo. Hay muchos que me dicen, quiero conocer la voluntad de Dios, quiero conocer la voluntad de Dios. Y lee la Biblia, hermano, si querés conocer la voluntad de Dios. Lee la Biblia, ahí está toda la voluntad de Dios para nosotros. No está en otro lugar. Y si tenemos grandes dudas de lo que Dios haría para decidir tal o cual cosa, es porque lo que estamos pidiendo no es conforme a la voluntad de Dios. No nos engañemos.
Se han hecho tardos para oír, dice la carta a los hebreos, indiferentes hacia Él. Hebreos 15:11. Termina Pablo en el versículo 14 afirmando una verdad gloriosa. Y una vez más la leo en la versión NTV porque aquí sí habla de gracia y paz. El pecado, dice Pablo, ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y ese es el cristiano que tiene paz, el que vive en libertad en la gracia de Dios. Así que gloria a Dios, amados hermanos, y solo a Él sea la gloria por esto. Conclusión, la obra de Dios en nuestro favor está completa en Cristo. Ahora nos toca a nosotros andar, porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6, recuérdenlo y vamos a orar. Dios bendiga su palabra. Padre Santo, te damos gracias, muchas gracias, Padre, por tu palabra, por tu exhortación, por hacernos ver lo que somos, Señor. Lo tardo que somos en este camino que nos toca ahora a nosotros andar, que es el camino de la santificación. Oh Padre Santo, derrama tu gracia sobre tu pueblo, sobre cada uno de nosotros que ha creído por fe en la obra perfecta de Cristo en la cruz en su favor. Gracias te damos porque nos has redimido, nos has liberado del poder del pecado, nos has santificado, nos has apartado para tu uso, para tu obra y nos has justificado. Nos has liberado de la responsabilidad y de toda culpa, Señor, y de toda demanda legal sobre nosotros por nuestro pecado. Pero esto no nos da una licencia para pecar libremente, para que tu gracia abunde, Señor. Gracias por enseñarnos esto, que es el paso número 1 de nuestro andar en Cristo, el andar tras sus pisadas, en este camino que has preparado de buenas obras para que andemos en ellas. Gracias, Señor. Gracias por habernos elegido. Gracias por habernos santificado. Gracias por habernos justificado, Señor. Y gracias porque nuestra glorificación ya es un hecho para ti. Gracias, Padre Santo, por este tiempo maravilloso en que hemos podido exponer tu palabra, hemos podido escucharla y ha podido nuestro corazón recibirla. Gracias, Padre, te damos y te pedimos que nos sigas bendiciendo, guardando de todo mal en el resto del día, en el nombre de tu poderoso y precioso Hijo Jesucristo. Amén y amén, Señor.